Buenas tardes para todos y para todas. El área cultural del Banco de la República les da la bienvenida a esta conferencia titulada Mariposas del Bosque de Galilea en el Tolima, una experiencia de vida y preservación. El día de hoy nos acompaña Lina Campos. Lina es bióloga egresada de la Universidad del Tolima, magíster en entomología de la Universidad Nacional y especialista en ecología y conservación de lepidópteros neotropicales. Actualmente hace parte del grupo de investigación biológica en insectos del Instituto de Ciencias ICN y se ha desempeñado en la ejecución de proyectos de estudios de fauna, monitoreo, inventarios y evaluación del estado de conservación del grupo Arthropoda en general. Damos la bienvenida, Lina, a esta conferencia. Muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias Catalina por la invitación, compartiendo el agradecimiento especial para el Banco de la República del Centro Cultural de Ibagué por esta invitación a poderles compartir a ustedes la riqueza faunística del grupo de lepidópteros en el bosque de Galilea, ya una práctica, una investigación que se realizó y realizamos en el año 2006-2007 en el bosque de Galilea, en el departamento del Tolima. Mariposas del bosque de Galilea, una experiencia de alas y color. La importancia de este bosque radica innegablemente en el reconocimiento y en el valor de las personas que habitan esa región boscosa, ese relicto boscoso del departamento del Tolima. Es un relicto de aproximadamente unas 30.000 hectáreas que alberga una muy baja población de humanos, sin embargo altamente afectada. Quisiera dar un reconocimiento especial a las personas que hicieron posible mi ingreso a la zona, quienes tramitaron no solo con las administraciones mi ingreso, sino con aquellas personas que tenían un poco de, o personas del conflicto armado. Agradezco especialmente al profesor Gonzalo Andrade de la Facultad del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional y a la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, ya que pues sin ellos yo no hubiera podido realmente conseguir este estudio y avanzar. Pero, ¿qué es Galilea? ¿Y dónde está ubicada Galilea? ¿Cuál es la importancia de este relicto boscoso? Pues bien, pues estamos hablando que son más o menos 30.000 hectáreas de un bosque que se encuentra ubicado en el oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera oriental, en el flanco occidental de nuestra cordillera. Abarca los municipios de Dolores y de Villarrica, pero especialmente del municipio de Villarrica. La importancia de este bosque es que es de los pocos relictos que quedan en un grado bien conservados, en un alto grado de conservación en Colombia, y es un tesoro invaluable para todos los tolimenses. Es un bosque húmedo, comprende unas áreas entre superhúmedo, premontano bajo, montano y premontano alto, más o menos tenemos hasta bosque de niebla. Es un productor de agua que abastece los ríos Negro, Cunday y Prado. Como vemos en la fotografía, los ríos o el río Negro toma su nombre a la gran producción de taninos que tienen sus árboles y sus bosques al interior. Es un corredor biológico enorme, ya que unifica o une los departamentos del Meta, de Tolima y de Cundinamarca. Limita con el departamento de Cundinamarca precisamente con el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Recientemente, en el año 2019, a finales del año 2019, el Parque Natural Regional Bosque de Galilea fue declarado de importancia por la Corporación Autónoma Regional y Autoridad Ambiental del Tolima. Pero como todos los bosques y los relictos boscosos de especial importancia y relevancia de la biodiversidad biológica, pues tienen también muchas amenazas de tipo antrópico, indudablemente. La explotación maderera es uno de ellos. La expansión de la frontera agrícola con cultivos y ganadería extensiva,
han transformado el hábitat, lo han modificado. Sin embargo, uno de los principales riesgos o de los principales problemas que amenaza este bosque es, sin lugar a dudas, la tala o la intervención de las multinacionales, deseando hacer en esa zona prácticas de explotación de hidrocarburos mediante procedimientos no convencionales. Actualmente, Galilea tiene vigentes 2 autorizaciones de explotación o de exploración de hidrocarburos a través de la autoridad ambiental, que es la ANLA, que otorga las licencias ambientales. Sin embargo, este tipo de procedimientos, este tipo de actividades actualmente se encuentran detenidas debido en gran parte, en su mayoría, a la lucha social y cívica que han llevado a cabo la comunidad, encabezados por la autoridad ambiental y la comunidad académica, que han hecho un gran esfuerzo por poder proteger y preservar. Y el primer paso para ello, indudablemente, fue la declaratoria como un parque nacional o parque natural regional. Debido a estas amenazas, resulta importante determinar la composición de la riqueza de la comunidad de mariposas y cómo ésta es alterada por diversas actividades antrópicas, como un primer paso para poder establecer unas estrategias de conservación y obviamente de manejo. ¿Por qué trabajar con mariposas? ¿Por qué esos insectos? Bueno, aparte de la pasión que me lleva desde muy joven de poder conocerlas, explorarlas, amarlas y poder estudiar su comportamiento, académicamente o científicamente se encuentran estandarizados o vistos ciertos aspectos de especial relevancia en su ecología y en su comportamiento, que las hacen unas criaturas aladas especiales para la medición de la biodiversidad. Pero definitivamente aspectos como la alta especificidad con su hospedero, tanto en estado inmaduro y a veces en estado adulto, generan una gran riqueza a la hora de poder estudiarlas. Complejidad de los recursos, en especial en un estado adulto. No todas las mariposas se alimentan de néctar. Vamos a ver o vamos a encontrar individuos o especies que tienen preferencias casi por sales minerales, que las encontramos casi a los orillas de los ríos, o bebiendo lixiviados de árboles, o libando sobre plantas. Es una diversidad de alimentos a los cuales se encuentran asociados en estado adulto. Y en estado larval, pues aún más. Es quizás un insecto que durante todo su ciclo biológico tiene la estrategia de poder desarrollar 2 formas diferentes de alimentación, ya que en estado larval tiene un aparato bucal masticador, es decir, herbívoro, comedor de hoja, mientras que en estado adulto una probóscide o una trompa que funciona como un pitillo que le permite succionar y lamer lo que desea alimentarse, dependiendo de la especie. Además, son unos insectos con una alta riqueza y diversidad de especies. Recordemos o conozcamos que, por ejemplo, que las mariposas en general son casi 15.000 especies identificadas en toda la región del trópico del mundo. 15.000. Y en Colombia, en solo Colombia, tenemos casi cerca de 3.300 especies y quizás un poco más porque tenemos zonas que aún no han sido estudiadas, como Galilea, que Galilea tiene los primeros registros de mariposas realizados por nosotros durante el 2006 para el recurso de la tesis que me sirvió para maestría en la obtención del título de entomóloga. Allí se levantaron los primeros registros, pero así como en Galilea, hasta el 2006 se realizaron los primeros registros para toda esa zona de lepidópteros. En Colombia también existen y deben existir muchas zonas aún que están inexploradas en ese tema. Es decir, que la riqueza de especies y la diversidad de especies que podemos tener en Colombia puede superar las 3.300 especies. Son de fácil manipulación. Yo las puedo atrapar con una jama, las puedo atrapar con una trampa de atracción,
las puedo atraer incluso hasta con engaños de feromonas. Es decir, que su visualización en campo y su colecta son relativamente muy fáciles. Hay una alta fidelidad ecológica y son muy frágiles frente a las perturbaciones. Esto sí ayuda y contribuye mucho porque es quizás ese aspecto el que demarca la importancia como bioindicador de ecosistemas perturbados o sometidos a un disturbio. Entonces tenemos que las fluctuaciones en el aumento o en la disminución de la heterogeneidad microambiental, como la luminosidad, la temperatura, la humedad y la estructura y la composición de la vegetación, pueden determinar esa diversidad de especies. Yo deseaba conocer el objetivo, deseaba conocer cuál era la composición y la riqueza de las especies de mariposas que existen en la zona del bosque de Galilea, pero deseaba conocer cómo se veía o deseaba mirar cómo variaba este tipo de composición en 3 diferentes ambientes. Entonces íbamos en que deseaba poder definir cómo variaba la composición de esas especies en diferentes hábitats, con un diferente grado de intervención. Entonces, en ese momento escogimos, ¿verdad?, unas áreas que mostraban definitivamente unos cambios en su estructura o en la heterogeneidad del paisaje. Teníamos entonces, o dividimos en 3 zonas, que las identificamos como bosque secundario, un bosque secundario poco intervenido, un bosque secundario intervenido y un área abierta. En cada uno de esos sitios demarcamos o escogimos unos pequeños sitios que se iban a identificar entre ellos por las condiciones del ambiente. Pero en general fueron 5 sitios que se escogieron lo más lejano posible al punto de asentamiento humano que pudiera pues fluctuar sobre esa condición. Tenemos este mapa que nos ubica más o menos en dónde está la región del bosque de Galilea. Para que ustedes se ubiquen un poquito en la región oriental, en la parte alta de sus pantallas, acá van a encontrar el Cerro Altamizal, también lo llaman los pobladores de la zona como el Cerro Altamizal. Es importante porque es la zona limítrofe con el páramo de Sumapaz. Y de ahí para abajo tiene, o esta zona de borde del bosque es un bosque de niebla hermosísimo, casi que pues inexplorado, casi que muy denso, realmente muy bonito, con una región topográfica, una zona topográfica escarpada y otras zonas de bosque con unos niveles de producción de materia orgánica y de agua muy altos. Hacia la parte baja, siendo un bosque secundario, se presenta o se seleccionó el primer punto de trabajo, que fue el más lejano y con las mejores características de conservación debido al tipo de vegetación que había presente en la zona. Un poco más distante, es decir, más cercano al punto de asentamiento, se seleccionó un área de bosque secundario también, pero más intervenido que el anterior. Y finalmente una zona de bosque abierta, limítrofe con el bosque, pero que tenía la característica entonces de una presencia de borde muy marcada. Pues la metodología de campo fue midiendo el tiempo y en senderos de tiempo marcado con las características pues, del bosque que se habían definido para la zona. ¿Cuáles eran las características de ese bosque? Árboles muy altos, árboles que podían superar los 20 metros de altura, con un diámetro, por un DAP, un diámetro de altura muy marcado. Ahí se escogieron 2 tipos de bosque, ¿no? Un claro de bosque y un interior de bosque. El claro de bosque se tuvo que buscar bastante porque a pesar de que pues, era un bosque, un sistema boscoso denso, en ocasiones al interior de los bosques se presentan volcamientos o caídas de árboles o pequeños claros que sirven como
punto de reunión o el clave para el comportamiento o la consecución de algunas de las especies de fauna, en especial en mariposas que requieren un recurso de luz significativo. Y en esa misma zona de bosque, pero hacia el interior, se seleccionó una zona o un sendero por donde se pudiese poder hacer colectas dentro de ese sitio muy conservado. Luego, en otra área o en el bosque B, que vamos a poder definirlo durante la charla, con un bosquecito muy especial. Fue una zona que me decía mi guía, que está aquí atrás, que era don Ebristelio, me contaba que era una zona boscosa que había sido sometida durante los años 60 y 50 por los pobladores de Galilea, de la reserva, de la vereda, a una explotación maderera muy alta, porque en esa zona se encontraban los mejores ejemplares forestales de comino crespo, quizás una de las maderas más finas que se podían extraer de los trópicos. Según la historia, esta madera era utilizada para hacer los barcos y los grandes pilotes de los muelles de Europa. Eso sin contar que era la madera preferida en Francia para los acabados que se utilizaron en las grandes mansiones y en los palacios en la época de, bueno, hacia comienzos del siglo, bueno, no recuerdo, no podía tener el dato exacto, pero muchas de las maderas de los muebles que, por ejemplo, tenía Napoleón, eran hechos con maderas que se contaban que eran traídas desde esta zona del trópico. Ahí también se le seleccionaron dos áreas, lo mismo, en las mismas condiciones, un claro de bosque y un interior de bosque. Como pueden ver en la fotografía de abajo, ese claro de bosque del secundario intervenido que se seleccionó no fue más que un sendero. De acuerdo a las narrativas de los pobladores de la zona, este claro de bosque que seleccionamos para nuestras colectas de mariposas y consecución de los primeros registros que hubo para Colombia, fue nada más y nada menos que el sendero más importante por donde se movió todas las cargas de troza de tala que se hicieron de madera en la zona en la década de los 60. Y aún después de casi 40, casi 50 años después de tanta explotación maderera, por donde caminaban cantidades de mulas arrastrando las trozas de madera, aún se ve el daño y la envergadura del paso de la madera y de la extracción tan fuerte que hicieron, sobre todo la modificación en las condiciones del ambiente, porque es claramente marcado la presencia de especies pioneras, de especies raseras, de hábitos que solamente llegan después de un proceso de disturbio, un proceso de transformación del hábitat. Este sendero fue llamado o es conocido como el Sendero Las Lajas. Entonces les contaba que la tercera área que se muestreó, entonces íbamos en un bosque secundario poco intervenido, en un bosque secundario intervenido y el área abierta. Un área abierta que se corresponde a unas áreas como de pastizales, pero que les contaba que tenía la característica que estaba rodeado por el bosque secundario y que tenía un borde significativo en todo su perímetro, pues en la transición entre el bosque y las zonas abiertas. Ahí se notó un incremento significativo en la presencia de plantas arbences, en plantas que presentan muchas inflorescencias o mucha flor, y esto realmente puede ser o es un incentivo del crecimiento poblacional y del aumento de la diversidad de especies presentes en la zona para mariposas. La experiencia de colecta y montaje pues fue realmente muy práctica, muy sencilla, como se hace con mariposas. La captura se hace con jama,
O sea, o la hicimos en ocasiones también, montamos trampas de cebo. Las trampas son unas mallas, unos tubos de tul o de jama, en donde se deposita en la parte de abajo un tipo de cebo que, dependiendo de las condiciones, pues del tipo de especies que quizás uno pueda traer, puede variar entre excretas o pescado fermentado, y también lo variamos con fruta fermentada. Esas mezclas se pusieron en la base de las trampas y se ubicaron en diferentes alturas para tratar de ubicar o de capturar esas mariposas que desde el suelo no lo podemos hacer con una simple jama, y se necesita una trampa. Las trampas tienen las ventajas tienen la ventaja que uno las puede ubicar en determinado tiempo en el sendero o en el transecto que uno está estudiando, y tiene la posibilidad de uno estarlas bajando y revisando y colectando lo que es de interés, o haciendo anotaciones de los individuos que uno encuentra. La jama entomológica, que ustedes la conocen como, o también la podemos conocer como manga entomológica, es muy práctica, es muy liviana, es hecha de tubo, es un tubo de aluminio muy liviano y tela de tul. Tiene la ventaja que pues uno puede atrapar las mariposas a simple vista de lo que esté en el sotobosque. Con una buena extensión uno puede alcanzarlas. La desventaja es que para quienes no tienen no son tan hábiles o no tienen tanta práctica, pues pueden estropear las mariposas a la hora de la colecta, pero pues esto se va con la práctica. Y lo que no se pueda colectar, definitivamente la trampa nos puede dar una buena ayuda. Quería mostrarles era la experiencia de colecta que inicialmente tuvimos. Es que cuando salí a campo, recién se llegó la primera salida que hice en el 2006, pues fue como un reconocimiento de la zona para poder determinar aquellas áreas que me podían servir con la mayor riqueza de mariposas, ¿cierto? En esa primera salida, mi guía humana, que era don Euristelio, me señalaba cuáles eran las zonas o hacia dónde podíamos encontrar mayor diversidad de especies o mayor riqueza de especies, y que indudablemente nos podíamos mover dentro de un marco de seguridad. Quizás uno o yo viendo hacia el pasado, que quizás pude haber hecho o haber caminado hacia otra zona o haber capturado o haber intensificado mucho más las colectas, se plantea uno de lo que pudo haber hecho y no hizo. Sin embargo, después de todo este tiempo, realmente lo que hicimos en ese momento fue supremamente valioso, muy valioso. Y es valioso para la ciencia y fue valioso en sí para el departamento, porque este trabajo de los primeros registros de fauna que se hizo en Galilea, el de mariposas fue el primero. Fue el primero que se hizo en el 2006, porque hasta después, muchos años después, empezaron a hacer algunos estudios en flora, y solo hasta el 2019 volvieron a la zona a hacer estudios de fauna. Aunque se habían hecho algunas intervenciones y aunque habían hecho algunos acercamientos, el primero con un rigor científico fue el de nosotros en el 2006. Y a pesar de las condiciones de seguridad que tenía la zona y del permiso que yo tenía para poder ingresar a la zona por parte de las personas del conflicto armado que tuvieron a bien darme la autorización, aún así todas las noches dábamos gracias a Dios por la oportunidad de haber podido llegar ese día y haber terminado un día de colecta. Pero sin embargo el otro día al salir a campo se sentía la zozobra de podernos encontrar con estos personajes, o lo que era peor, poder caer en un sitio donde con antecedentes se había indicado que podía haber la existencia de minas antipersonales. Aún así, mi guía humano, mi brújula, mi GPS, don Euristelio, que conoce muy bien la zona
que la ha caminado, porque es de allá y vive allá, me generó esa confianza y la seguridad suficiente para poder hacer una muy buena colecta de individuos, de mariposas y poder disfrutar de ese lindo paisaje, que realmente es el tesoro natural que tenemos los tolimenses. Bueno, pues una vez colectadas esas mariposas, fueron llevadas al Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, donde fueron procesadas, debidamente montadas, cámara húmeda, con todo su procedimiento técnico y cuidadoso de montarlas, y en las que tuvimos que hacer una determinación a nivel de genitalias, porque eran subespecies o se encontraron subespecies que aún no eran claramente definidas. Pues a esas les extrajimos las genitalias con corte abdominales. Los hallazgos, pues los hallazgos, el primero y el más importante es que este estudio presenta el primer registro de mariposas de Galilea, de toda esta región, de casi 33.000 hectáreas presentes en un sitio inexplorado que aún la academia no había podido entrar hasta ese momento, y que dentro de la escala geográfica de Colombia se tenía un vacío de información. Es la primera vez en ese momento que pudimos tener un soporte de la diversidad y un acercamiento a la riqueza de mariposas. 101 especies, 18 subfamilias, 6 familias, para un total de 659 individuos colectados, siendo quizás el área con mayor representación en cuanto a riqueza y diversidad el bosque secundario intervenido. ¿Se acuerdan que les hablé de la zona que había sido sometida a explotación maderera y que tenía cerca de 50 años en un proceso de regeneración y recuperación? Pues bien, esta área fue la que presentó un mayor número de especies, una mayor diversidad. Pero esto, obviamente, dentro de todos los estudios y el análisis que pudimos ver, fue el resultado de la heterogeneidad del paisaje, porque se encontraba rodeado, primero, de un bosque con un nivel de conservación muy alto, y también estaba cercano, muy cerca, pues, a las zonas abiertas. Es decir, que estaba como en una transición donde se podían encontrar varios tipos de ecosistemas con unas condiciones de microclima y de heterogeneidad del paisaje que podían proveer tanto nichos como recursos nutricios para diferentes especies, lo que hacía que quizás este sitio pudiese ofertar una mayor diversidad. Entonces, seguía el área abierta con 54 especies halladas, y el bosque secundario poco intervenido es aquel donde la homogeneidad del paisaje era evidente, era más denso, obviamente con menos procesos de disturbio o de modificación de su paisaje. Ahí solamente encontramos 33 especies. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, es quizás la especie más rica para mí, porque ahí encontramos individuos supremamente raros o escasos, ya que solamente encontramos ya uno o dos individuos, y porque dentro de los registros taxonómicos o los registros de mariposas, aunque no eran especies endémicas o tuvieran una especial importancia, eran supremamente raras para Colombia en cuanto a registros por apariciones. Entonces tenemos las riquezas por subfamilias. Aquí vemos entonces cómo definitivamente la familia Satyrini era o fue la más rica, seguida por Heliconini, Nymphalidae, Biblidinidae, Riodinidae, Itomine y Coliadinidae. Estas son subfamilias realmente de la gran familia Nymphalidae. Para los sitios del bosque poco intervenido, es decir, el que categorizamos como sitio A, aquel bosque que aún conserva esa esencia de bosque poco perturbado, poco intervenido, las especies más predominantes eran de la familia Satyrini, como por ejemplo esta Pedalioides,
que encontramos para mí muy especial porque, como ven, no tiene abdomen. Significa que a esta le quitamos las genitalias porque aquí en la parte final del abdomen se encuentran las estructuras sexuales de las mariposas y ellas, la estructura sexual o de acople durante la cópula, es una estructura esclerotizada, es decir, que es un poquito dura a diferencia del tejido blando que lo rodea, y esa estructura esclerotizada sirve o tiene características morfológicas únicas a la hora de hacer determinaciones taxonómicas. Era necesario poderla extraer para poder definir que era una especie con una variación de subespecie especial. También encontramos un Itomini, también muy típica de este lugar, pero única, que categorizamos como una especie escasa. En el mismo bosque, pero hacia el interior, o sea, con las condiciones un poco, este sitio de poco intervenido significa que es A1, significa que es un claro, ¿cierto? Habíamos hablado que era donde habían pequeños claros de bosque, producto de una caída de árboles, de un volcamiento natural o simplemente un pequeño espacio en medio de la densidad del bosque. En el interior del bosque, de esa misma zona, pudimos encontrar la mayor familia con el número de especies o de individuos también de Rhodinius, donde tenemos esta Teraphthoptalma y Nymphidium como ejemplares de la familia Rhodinia típicos para esta zona. También tenemos entonces la familia Itomini representada por Greta. Greta es esta, bueno, aquí van a ver un poquito la mancha negra que era para que ustedes pudiesen identificar ahí un fondo, las características del fondo de la mancha blanca en la parte apical en el borde marginal del ala anterior, que es característica de Greta y este grupo de mariposas Itomini. En el bosque secundario intervenido encontramos 16 subfamilias, 16. En el claro del bosque intervenido, entonces vimos que la familia más predominante era la familia de las mariposas amarillas, es decir, de, por ejemplo, esta Pilicitia, seguida por los itominos, que son las mariposas de alas transparentes. No todas son así, pero este grupo, por ejemplo, de Oleria, esta especie es típica. Y encontramos los caraxíneos, muy representativos también. Por ejemplo, esta Memphis, el cuerpo, a diferencia, las Memphis, los caraxíneos, a diferencia de los itominos, por ejemplo, que son estos, o de las mariposas amarillas, presentan una morfología típica, que es un abdomen y un tórax supremamente robusto, mucho más grueso que en el resto de las familias. Al interior del bosque, de donde se había producido la entresaca de árboles hace 40 años atrás, se vio, por ejemplo, que la familia Pierinidae y Satyrinidae eran los que mandaban la parada. Aunque no crean, esta mariposa negra del género Peurete es del grupo o de la gran familia de las mariposas amarillas. Lo mismo, esta es un Satyrinia, y esta sí es también de las mariposas amarillas, un Pierinidae. En el área abierta, entonces ya pudimos encontrar una mayor riqueza de especies, es decir, un mayor número de especies, pero recordemos que eso está dado por la matriz que está envolviendo a esa área blanca, porque es que está rodeado de un bosque que le está proveyendo como un recurso, un nicho, y se puede estar dando una transición de especies donde las mariposas se reproducen o se alimentan en la zona abierta, pero en el área de bosque pueden estar encontrando su nicho en estado adulto o pueden estar encontrando su alimentación en estado inmaduro. En el área abierta, indudablemente, se encontraron, por ejemplo, 14 subfamilias, donde predomina la familia de Lyconidae, seguido por Satyrinidae. Entonces, bueno,
Estas mariposas tal vez ustedes las reconocen un poquito más porque Oresinama, por ejemplo, y Anartes son mariposas típicas como de espacios abiertos, lo mismo que la Actinota. Estas son típicas, uno las asocia con áreas de potrero, son muy fáciles de reconocer. Bueno, dentro del estudio entonces pudimos demarcar la importancia que tenían las especies por la ocurrencia de las mismas. Entonces se pudieron categorizar de acuerdo a la abundancia, si eran especies raras, si eran especies escasas, comunes o abundantes. Quizás el estudio por eso da un especial interés, y es que en el área 1 o en el área A del bosque poco intervenido, donde casi no se encontraron, donde solamente recordemos que se hallaron 33 especies, a diferencia de las 80 especies que se encontraron en el sitio con intervención. En este no aparecen especies comunes ni tampoco aparecen especies abundantes. Las especies allí presentes quedaron categorizadas por la abundancia de sus especies en raras y en escasas, siendo estas que ustedes ven en la fotografía quizás las más especiales. Esta morfo es una antirrea, es poco común, no es fácil verla, y se halló en ese bosque. Sin posibilidad de poderla, no se encontró en los otros sitios de muestreo. Esto está indicando definitivamente que los individuos y las especies de mariposas tienen una preferencia y tienen una asociación directa con el hábitat o el nicho donde están. Los requerimientos del hábitat para estas especies en estas zonas pues eran de lugares frescos, sombríos, especies con bajas poblaciones, es decir, con bajo número de individuos por esa especie, que se encuentran en los bosques poco alterados. En el área B, el incremento de la heterogeneidad que hablábamos en cuanto a que era mucho más diverso el paisaje en ese bosque, el acceso a fuentes de néctar y a las márgenes del bosque o esos parches claros facilitaron entonces, por ejemplo, la aparición de especies muy bonitas, pero de hábitos de estratos altos, como Teclinidae. Esto es un licenium, pero está asociado a partes altas. La rareza también va a depender mucho como de la temporada y el método de selección. Les digo esto porque, por ejemplo, esta especie nos cayó con trampa. La trampa que fue puesta a una altura y cebada con fruta fermentada. Eso, la rareza la va a también determinar el método de captura, ¿cierto? Y la temporada en que se haga la colecta. Las especies raras coinciden al mismo tiempo con especies que parecen ser exclusivas, como estos individuos que les demarco en la presentación. En el área abierta encontramos especies típicas, las mariposas amarillas, ustedes las han visto, son muy comunes, la presencia de liconinos, que son las mariposas que, bueno, que pueden tener el primer par de alas un poco más extendidas que las posteriores, entonces tienen un vuelo rápido, veloz, y que por ende necesita espacios abiertos y amplios. Aquí vemos, por ejemplo, Anteos clorinde, la Phoebis, volvemos y vemos Oresinoma, que es una especie típica de un área abierta, Anarte, Amatea, que son pues especies muy asociadas a esas zonas de vida. La riqueza de especies de mariposas en Galilea entonces parece estar influenciada por esa matriz de vegetación. La presencia de claros indudablemente favorecen la penetración de la luz en el sotobosque y el crecimiento de plantas. Este crecimiento de la luminosidad y el incremento pues, de estos factores también está ayudando al incremento de la riqueza o de la acumulación de especies en esta zona. Quiero mostrarles esta manataria porque es uno de los individuos especiales de la familia Satyrinidae que se encontraron en la zona. Pero también quiero que vean un detalle de lo que yo veía cuando caminaba en el bosque, en la parte más casi que pristina, casi que mejor conservada del bosque de Galilea.
Eran troncos cubiertos de líquenes, una, una humedad, un ambiente casi único, casi que indescriptible. Las lianas, las plantas trepadoras, innumerables orquídeas, innumerables plantas epífitas, una cantidad de fauna ahí asociados, era un cuadro excepcional. En esos puntos, en esas zonas, pudimos hacer algunos tipos de muestreos. Hablábamos entonces de especies raras o especies escasas. Traía a colación este morfo, que aunque no lo crean, esta antirrea es de la misma familia de las mariposas azules o las mariposas morfo. Son escasas, pero son muy especiales. Aparentemente se diferencian respecto a la riqueza con los otros sitios porque fue hallado en el bosque secundario poco intervenido. Ahí satirinos, citominios, dimorfismo y morfo fueron los más predominantes. Estas especies, pues obviamente, prefieren unos niveles de sombra específicos al interior del bosque y unas condiciones de nicho y de protección que les provee ese sistema boscoso. Los requerimientos de hábitat para las especies de bosque poco intervenido, como lugares frescos y sombríos, pues generan que las poblaciones se encuentren más o menos bien conservadas, por lo menos las poblaciones de las mariposas, de insectos. Eso les provee en ese recurso o ese nicho. Aquí les quería mostrar algunas de las mariposas que las habíamos visto anteriormente, como esas especies raras y especiales. El incremento de la heterogeneidad pues, hizo indudablemente que aparecieran individuos de dosel de la parte alta que se podían presentar en claros y que podían poblar ese tipo de bosques con algo de intervención. En el área abierta, en cambio, teníamos una predominancia de la familia Liconini y de la familia Virginini, que esos son ya esperinos o espélidos. Los que tienen abajo son individuos típicos de la familia Heliconini hallados para las áreas abiertas, que son, les comentaba que son mariposas que tienen las alas anteriores un poco más largas y que su vuelo es supremamente ágil y veloz. Y prefieren, obviamente, sitios abiertos, ruderales, con presencia de barbechos. Aquí tenemos actinotes típicos de las zonas abiertas. Y en la fotografía quería mostrarles esta reunión de machos de la familia Pierinido, o sea, de la familia de las mariposas amarillas, que prefieren o se alimentan de estiércol o de orina, donde proveen sales minerales. Las mariposas no todas se alimentan de néctar. En su mayoría, los machos tienden a diversificar su alimentación, apoyándose en una asistencia nutricional adicional, como lo que provee el estiércol y la orina, de donde extraen esas sales minerales y que van directamente a fortalecer la capacidad reproductiva del macho. Esta transferencia o estas sales minerales o estas sustancias son transferidas de igual forma a las hembras al momento de la cópula. Y en ambos es específicamente para poder fortalecer el sistema reproductor en ambos sexos. El número de especies exclusivas en el área abierta como en el bosque secundario intervenido definitivamente es alta debido a la heterogeneidad del paisaje y obviamente a la oferta del recurso alimenticio y a la oferta del recurso de protección o de vivienda que brinda ese tipo de paisaje. Típico de esa zona, porque tanto en la zona de bosque intervenido como en la zona abierta pudimos encontrar Morpho de Lenor patrullando todo ese sistema de borde y libando en la zona abierta.
La baja riqueza de especies presentada en el bosque poco intervenido puede ser debida a la homogeneidad del paisaje. Sin embargo, se hallaron 33 especies, 11 de ellas raras, es decir, que se presentaban de una única manera, en una única oportunidad o dos. Los sitios poco intervenidos presentan un número de especies raras considerables. También hay que tener en cuenta definitivamente que se puede presentar o esto puede conllevar a una interpretación de un submuestreo, porque siempre va a ser necesario poder abarcar una gran zona, pero para esto siempre vamos a tener el apoyo de los análisis estadísticos que nos van a poder indicar qué tan representativo fue el muestreo para la colecta. El área abierta sirve de refugio para un gran número de especies que se pueden hallar ahí y que pueden catalogarse como ocasionales. La conservación de las masas boscosas definitivamente nos aseguran la protección de las mariposas y actúan como unos reservorios de especies. Realmente es como si fuese un enclave rodeado y el sistema boscoso realmente está generando no solo el recurso nutricio, sino esa zona de protección y esa zona de refugio para las mariposas. La variación de la riqueza de esas mariposas encontradas en cada uno de estos sitios mostró claras relaciones con la heterogeneidad ambiental, donde las actividades ocasionadas por las actividades de entresaca aumentan la oferta de nicho o de recursos, ya que pudimos ver que en esos claros, al interior del bosque, proliferaba un tipo de vegetación diferente a la que había en el interior, y esa vegetación diferente proveía néctar, proveía un tipo de lixiviados diferentes, proveía por ejemplo, que se presentasen de manera particular la presencia de excretas de animales que con los rayitos del sol atraían a las mariposas. Y recordemos que las mariposas no solo se alimentan de néctar, entonces también se alimentan de fruta descompuesta, se alimentan de exudados de árboles, obtienen sales minerales del estiércol o de la orina y el estiércol de diversos animales, ¿no? En su momento, este estudio de la composición y riqueza de mariposas necesitaba un refuerzo, o también se recomendó que otros grupos, se pudiera hacer otros análisis con grupos faunísticos, que pudieran permitir y tener un estimativo de la diversidad en general del bosque de Galilea, pues ya que el área abarcaba este ecosistema realmente muy grande y que durante muchos años se vio sometido a un aislamiento, se vio sometido a que lo relegaran por sus condiciones de seguridad o de orden público. Al haberse muestreado una fracción pequeña del bosque de Galilea en comparación a las 33.000 hectáreas que hablábamos al inicio que tenía toda esta reserva, pues se recomienda ampliar el área para futuros estudios del hábitat, que seguramente pues no para poder encontrar muchas más especies que de otra forma o muy seguramente con el tipo de muestreo o con el número de días que yo estuve en campo no pude tener. En el 2019, recordemos, o sea, el año pasado, la Universidad del Tolima lideró una excursión para el estudio de la fauna de toda esta región. Tuvieron o encontraron un gran número de especies con los primeros registros, con especies endémicas, una riqueza inexplorada, una gran riqueza de fauna que no se tenía. Todos estos estudios de biodiversidad, todos estos estudios donde se reporta qué es lo que hay en Galilea, sirvieron para la declaratoria como parque regional natural por parte de la autoridad ambiental. Este tipo de estudios en general son de un incalculable valor para la ciencia y para la sociedad, para el medio ambiente, para Colombia. El estudio faunístico que se realizó el año pasado
obtuvo un total de 309 especies para aves, mamíferos 40 especies teniendo en cuenta terrestres y voladores, sabiendo que los voladores son los murciélagos. Y en herpetología obtuvieron 30 especies, tanto de anfibios como de reptiles. Es especial la cantidad de guacamayas que encontraron, el águila crestada, animales como el oso andino, zainos, que es el mismo cerdo de monte, tigrillos, jaguares y venados xochi. Bueno, y la ramita. Para mariposas, entonces se tiene el reporte de 101 especies colectado por Lina Campos en el 2006. Bueno, de nuevo quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi profe, a mi maestro Gonzalo Andrade, pero definitivamente a todas las personas que aún desde las montañas de Colombia hacen un gran esfuerzo por proteger y salvaguardar la biodiversidad de nuestro territorio. A ellos muchísimas gracias. Y de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo estos minutos escuchando esta experiencia de vida, de alas de color y sobre todas las cosas a Banco de la República, que en el Día Internacional del Medio Ambiente y de la Biodiversidad, pues un día muy especial, se hace un reconocimiento al bosque de Galilea, siendo el mayor tesoro para los tolimenses en biodiversidad. De nuevo, muchísimas gracias al Centro Cultural de Ibagué.